Bien, la primera marca entonces de estos escritores es aquella que los vincula con esta forma de resistir en un país que no es el suyo a través de la lengua, ¿no? El español. Esta literatura, ¿no? Por lo menos en este libro, lo que busca es, a diferencia de las antologías anteriores, y este es un valor bien importante, es diversificar la mirada y tratar de recoger cuentos no solamente de latinoamericanos afincados en los lugares más, digamos, conocidos en relación con la concentración de latinos en los Estados Unidos, llámese New Jersey, Florida, Nueva York, San Francisco, etcétera, etcétera, ¿no? Son lugares, ¿no?, que hay más concentración, sino que lo que ha buscado es expandir un poco el radio y recuperar experiencias de inmigrantes latinoamericanos en lugares no tan vinculados con esta concentración de escritores o de latinos en el mundo anglo. Así que por ese lado también creo que el libro rompe con esta tradición de las antologías bastante tópicas, que fundamentalmente centraban su interés en la experiencia del inmigrante pobre que llegaba y que a partir de esta, ¿no?, digamos, epopeya que significaba salir adelante, lograban un lugar en ese universo, ¿no? Volviendo casi estereotípica también la experiencia desde la literatura de este proceso de asimilación. Aquí se ha buscado ampliar un poco y ver cómo, por ejemplo, los latinoamericanos se inscriben también en ámbitos más isolados en relación con la tradicional experiencia latinoamericana y ver cómo ese contacto con universos en donde lo latinoamericano prácticamente es la excepción, se produce también este contacto, este conflicto, ¿no? De ahí ya tenemos pues una ventaja respecto de las antologías tradicionales. Los antologadores, Olsensky y Castro Urioste, han tenido en ese sentido mucho cuidado entonces de hacer una selección apelando a este primer criterio, ¿no?, al de la ampliación de la experiencia de lo latino en los Estados Unidos. Ellos denominan a esta literatura como con el nombre de literatura del inmigrante o como literatura del desarraigo, ¿no? Y bueno, creo que estas formas de denominar a este tipo de literatura son muy acertadas en la medida en que hacen, digamos, honor o dan cuenta de estas experiencias realmente vinculadas con la pérdida, en principio, del espacio nativo y con las formas de agrupación, asimilación y contacto que tienen los latinos en el universo norteamericano. Si hay algo entonces que guía o que va a guiar a estos narradores latinos en los Estados Unidos, de acuerdo con los antologadores, es una vez más, ¿no?, la llamada búsqueda de identidad, de una identidad latina, pero no bajo el estereotipo del latinoamericanismo de los años 60, ¿no?, vinculado con, por ejemplo, las reivindicaciones políticas a partir de la Revolución Cubana, a partir del bloqueo norteamericano a la isla, o a partir de este principio de la instauración de la patria latinoamericana, ¿no?, que fue uno de los, digamos, instrumentos fundamentales a partir de los cuales el boom de narradores se legitimó dentro del campo político e intelectual. Yo creo que la experiencia de estos nuevos narradores latinoamericanos en relación con los Estados Unidos y con lo latino es más conflictiva, menos política y más personal, ¿no?, mucho más subjetiva que, digamos, pública. En esa medida, el estereotipo de la patria latinoamericana, ¿no?,
creo que cede paso más bien a una patria interior, ¿no? A ciertos intereses vinculados con el destino, con un destino, antes que con el destino de una colectividad. Aunque el título del libro haga honor a un libro del propio José Martí, ¿no? Que funciona más en el libro como un emblema que como un instrumento de homogenización de la experiencia, que es bien diferente respecto de cada uno de los escritores. O sea, aquí no estamos frente a un conjunto de escritores que están articulados a partir de la idea de que hay que construir la patria latinoamericana, ¿no? Desde nuestra narrativa, sino que cada uno desde una perspectiva muy personal va a dar cuenta de su problemática personal, a veces divertida, a veces cómica, a veces trágica, a veces nostálgica, ¿no? En relación con su forma de vincularse con el universo anglo. ¿Cuáles son los temas que tratan estos narradores? Primero, creo que habría que mencionar el de la problemática forma en que se establecen las relaciones familiares ya en un universo que no es el propio, el latinoamericano. Entonces hay muchos cuentos que narran, ¿no?, las formas de asimilación y de integración de los hijos, por ejemplo, en un universo que no es el propio, el latinoamericano, lo cual precipita ciertas crisis dentro del núcleo familiar. También el problema del bilingüismo, que es bien interesante, que está escenarizado a partir de historias de amor, por ejemplo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, buscar un marido o novio o pareja teniendo como una limitación seria el hecho de no poder hablar el inglés, ¿no? O la noción de pertenencia, ¿no?, que también es algo bastante importante. Me refiero a la idea de que estos narradores, si bien sienten que su origen está en Latinoamérica, no asumen a Latinoamérica como el único espacio de redención ni de identificación. Asumen también como una ampliación de lo latinoamericano, ¿no?, a lo norteamericano, ¿no? Lo cual no supone una marginación, ¿no?, de lo norteamericano, sino una integración, una relectura de lo norteamericano, en la medida en que, por ejemplo, en el caso de muchos de ellos, el caso de muchos cuentistas, a través de sus historias se ve como hay hijos que van creciendo, ¿no?, en este nuevo espacio. Sin embargo, la mayoría de los cuentos tratan sobre el desarraigo, ¿no?, sobre la separación familiar, ¿no? Historias como, por ejemplo, la de una catástrofe familiar que precipita la salida del padre de familia a los Estados Unidos y las consecuencias que este desarraigo trae para el mantenimiento de la unión familiar, sobre todo cuando la distancia se convierte en un óbice, en un obstáculo casi imposible de remontar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se toca el tema de la soledad, que rebasa largamente pues esta idea de lo latinoamericano in abstracto, ¿no? Vemos a personajes ahí viviendo no su latinoamericanidad, sino una crisis absolutamente personal motivada precisamente por este movimiento que supuso el desarraigo. Bien, hay desde luego también cuentos que cuestionan los arquetipos raciales, que son varios, ¿no? Esta idea de reidentificarse en un ámbito no nacional como los Estados Unidos, como peruanos, como chilenos, como paraguayos, ¿no?, como argentinos, ¿no?, al punto que se cuestionan las bases tradicionales de esta peruanidad, de esta argentinidad, ¿no? Bien, yo creo que el libro plantea una idea de la identidad bien diferente a las ideas tradicionales, a las ideas tradicionales que nos vienen del discurso político de los 60 respecto de lo que vengo denominando patria latinoamericana, ¿no? No hay una identidad, por lo tanto, en estos narradores previa,
que haya constituido ya lo latinoamericano y que caracterice como genéticamente a estos personajes, por lo menos a lo de los cuentos, ¿no? Ya hay una conciencia en estos narradores que lo latinoamericano no antecede, ¿no?, al ser, sino que lo latinoamericano, en todo caso, si debe ser una marca en ellos, es una construcción, ¿no? Por eso hablamos en este libro de identidades en construcción. Y eso es algo bien importante, ¿no?, que no solamente es propiedad ciertamente de esas literaturas vinculadas con el desplazamiento migratorio o con el conflicto que supone construirse una nueva identidad en un espacio no nativo, sino con todas aquellas, con todos aquellos sujetos que pertenecen a conglomerados sociales afectados, por ejemplo, por el síndrome colonial también, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de esta literatura del migrante, del desarraigado, ¿no?, esta idea de la construcción del sujeto se formula de una manera singular, diferente. Claro, está presente desde luego la idea de la herencia cultural, pero no es tan fuerte, por ejemplo, como en la literatura chicana, ¿no? Digamos que ahí sí la marca, ¿no?, identitaria, la idea del cultural legacy, del legado cultural, ¿no?, es una impronta muy visible. No, en el caso de lo actualmente latinoamericano en los Estados Unidos, eso se ha relajado un poco, ¿no? De hecho, si observamos el panorama de esta generación posterior a la que está reseñada a la que está antologada en el libro de Pepe Castro, ¿no?, y de Olsensky, vemos más bien que hay todo un intento de quitarse de encima cualquier marca latinoamericana, ¿no?, y de deslocalizar la narrativa, su narrativa, con el fin o con la idea supuesta de dialogar a partir de un registro escritural absolutamente despojada de esto que este conjunto de narradores llama el síndrome garcilacista, ¿no? Esta idea de preguntarse permanentemente, que ellos consideran absurdo, pasado de moda, como ¿quién soy, no? ¿Quién soy y quién soy, no? O sea, para ellos, digamos, esta jornada de narradores post-últimos, ese ya no es un tema, ¿no?, que habría que debatir. Sin embargo, todavía en estos narradores que frisan aproximadamente los 50 años, el tema de la identidad sigue estando presente. Ya para cerrar, para que tengamos una idea un poco más amplia de lo que propone el libro, o en todo caso, por qué es importante comprarlo, por qué es importante leerlo, valdría la pena reproducir la tipología que estos antologadores han establecido para, digamos, clasificar a esta cuentística. Primero, identifican una literatura de trasplante de escritores que, pese a vivir fuera de su país de origen, es decir, en los Estados Unidos, siguen escribiendo en los Estados Unidos como si estuvieran en sus países. ¿Me dejo entender? O sea, como si el cambio no hubiese afectado en ellos absolutamente en nada. Y siguieran viviendo en su Arcadia, por decirlo así, en su, ¿no?, locus idealis, ¿no es cierto? Como si no se hubiese operado este cambio dramático que supone el cambio, el desarraigo, correcto. Luego viene la literatura que sí pone en evidencia las marcas del lugar, el peso que tiene el contexto en las vidas, el espacio. Es una narrativa que precisamente está marcada por esta determinación del contexto, ¿no? La presencia fuerte de la cultura, ¿no?, y de las costumbres estadounidenses y del espacio físico también, ¿no? Y un tercer tipo de literatura que sería la que los antologadores llaman literatura transnacional, que abandona las fronteras nacionales y regionales latinoamericanas y busca reflejar el sentido de la comunidad, o sea, no abandona la idea de lo identitario latinoamericano, pero al margen de cualquier tipo de frontera que pueda vincularlos con el ámbito latinoamericano. Por lo tanto, no hablan de argentinidad ni de peruanidad, pero siguen pensando en la idea de lo
latinoamericano. Por eso es transnacional, ¿no? Que traspasa fronteras y que maneja todavía la idea de la comunidad latinoamericana. Bien, creo que también es útil esta antología porque busca dialogar con las diversas tradiciones, ¿no? Nacionales. Es casi un espejo de nuestra literatura, de cada una de las literaturas convocadas en el libro. Y también, como dicen los antologadores, fundamentalmente, una forma de resistencia dentro del establishment académico norteamericano, por darle un lugar y por reconocerle un sitio a esta literatura de latinoamericanos escrita en español, que normalmente en la academia norteamericana, cuando los americanos se refieren a Latino Studies, se refieren a la literatura sobre Latinoamérica, pero escrita en inglés. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, esta literatura escrita en español es invisible, no la tratan. Con lo cual este también es un acto de visibilidad político que creo que los antologadores han tratado de hacer evidente, ¿no? Creo no equivocarme al decir que este libro ya tuvo una primera edición norteamericana en el 2011 con mucho éxito. Y lo que están haciendo estos dos antologadores, que dicho sea de paso son amigos míos, más Pepe Castro, es más ahora reducir el foco. Si bien esto, digamos, era un panorama, un paneo a la experiencia de los escritores latinoamericanos en todos los Estados Unidos, por ejemplo, ahora en el 2014 han sacado una antología más focalizada, ¿no? Es una antología del cuento latinoamericano en el Midwest. No sé si me dejo entender. Está localizada en la zona, ¿no? En una región de los Estados Unidos, en el medio oeste, Illinois y toda esa zona, ¿no? Y Texas, ¿no? Montana, toda esa zona, con el propósito de afinar más incluso la perspectiva y demostrar ciertamente, ¿no? Algo que cada vez es más cierto, que la literatura latinoamericana ha pasado a formar parte del sistema literario norteamericano. Les guste o no les guste a los americanos. ¿Ya? Ese es el mérito del libro y creo que si se trata de llevarse algo importante a la casa, creo que esta es la oportunidad. Yo les agradezco mucho la atención, veo aquí algunos amigos y bueno, a leer, que es lo que realmente nos hace felices y nos salva, ¿no? Muchas gracias.